Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Durante una transmisión en vivo, lo que comenzó como una charla familiar se convirtió en un escándalo. Oscar Denis no pudo contenerse y terminó admitiendo lo que muchos sospechaban, que jamás pudo olvidar a Aslemberg. Y lo peor, dejó en evidencia que su relación actual podría ser solo una fachada. Todo ocurrió en un programa de televisión emitido en directo desde Estambul, donde Oscar participaba junto a su pareja actual, Derya, en una entrevista aparentemente tranquila. El ambiente era relajado, lleno de risas y comentarios sobre la familia y los nuevos proyectos del cantante y actor. Sin embargo, cuando el conductor del programa mencionó el nombre de Aslemberg, el gesto de Oscar cambió por completo. Su sonrisa se borró, bajó la mirada y, tras un silencio que se hizo eterno, respondió con voz temblorosa: hay nombres que no se olvidan, y personas que se quedan en el alma para siempre. La cámara enfocó a Derya, visiblemente incómoda. Intentó mantener la compostura, pero su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y dolor. El presentador, intentando aliviar la tensión, preguntó en tono ligero: Oscar, ¿quieres decir que aún sientes algo por Asl? Y entonces llegó la frase que paralizó a todos: nunca dije que la olvidé. El silencio que siguió fue absoluto. El público en el estudio contuvo la respiración mientras Derya se apartaba ligeramente de él, tratando de sonreír para las cámaras. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Las etiquetas ¡Oscar Denis, ¡Aslemberg, confesión en vivo se volvieron tendencia en Turquía y luego en varios países. Los fans no podían creer lo que habían escuchado. Algunos defendían a Oscar, asegurando que su sinceridad lo hacía más humano. Otros, en cambio, criticaban duramente su falta de respeto hacia Derya. Una usuaria escribió: si aún piensas en otra, no deberías estar en una relación. Otro comentario que se hizo viral decía: eso no fue una confesión, fue una declaración de amor en pleno directo. Según fuentes cercanas al entorno del actor, lo ocurrido en el programa fue solo el reflejo de algo que venía gestándose desde hace meses. Oscar no ha superado del todo a Asl, reveló una persona del equipo de producción de su última serie. A veces escucha canciones antiguas que escribió para ella, y se queda en silencio mirando al vacío. Su relación con Derya es más una rutina que un verdadero amor. Horas después del programa, Derya publicó un mensaje ambiguo en su cuenta de Instagram: hay verdades que no se pueden ocultar para siempre. Gracias por mostrarme lo que realmente sientes. La publicación, acompañada de una fotografía en blanco y negro, desató miles de comentarios. Algunos seguidores la apoyaron, mientras otros la criticaron por exponer una situación tan íntima. Pero lo cierto es que la relación parece haber quedado en la cuerda floja. Horas más tarde, la prensa turca comenzó a seguir cada movimiento de la pareja. Los reporteros se apostaron frente a la casa de Oscar, esperando obtener una declaración. Al día siguiente, cuando el actor salió rumbo al estudio de grabación, fue abordado por varios periodistas. Con gafas oscuras y un rostro serio, respondió brevemente: no tengo nada más que decir. A veces las palabras salen del alma, no del guión. Su comentario solo avivó aún más las especulaciones. Mientras tanto, Aslemberg fue vista en el aeropuerto de Estambul, aparentemente de regreso de un viaje a Londres. Aunque trató de pasar desapercibida, los fotógrafos lograron capturar su rostro sorprendido cuando le preguntaron si había escuchado la confesión de Oscar. Su única respuesta fue una sonrisa enigmática y la frase: algunas historias nunca terminan del todo. Esa breve declaración bastó para que los medios turcos dedicaran horas de programas a analizar cada palabra y gesto de la actriz. Los rumores se intensificaron cuando una fuente cercana a Asl aseguró que ella y Oscar habrían tenido una breve conversación telefónica después del programa. Él la llamó para disculparse por haber mencionado su nombre en público, pero la conversación se tornó emotiva.
Se escuchaban risas, silencios y una frase de él que dejó a todos sin palabras. A veces siento que el destino nos separó demasiado pronto, comentó la fuente. En redes sociales, los fanáticos de la antigua pareja revivieron sus mejores momentos juntos. Videos de antiguas entrevistas, escenas románticas de sus colaboraciones y canciones que Oscar le habría dedicado a comenzaron a circular nuevamente. Los comentarios se multiplicaron: eran la pareja perfecta, el amor verdadero nunca se olvida o esto es una telenovela de la vida real. Por otro lado, Deria decidió mantenerse en silencio tras su publicación. Sin embargo, un detalle llamó la atención: dejó de seguir a Oscar en Instagram y eliminó todas las fotos en las que aparecían juntos. Este gesto fue interpretado por muchos como el final de su relación. Un amigo cercano de Deria declaró a un medio local: ella está dolida, pero no sorprendida. Hace tiempo sentía que había una sombra en su relación y ahora todo quedó claro. La polémica no terminó ahí. En un programa nocturno, un panel de expertos en espectáculos debatió sobre lo ocurrido. Uno de ellos, un antiguo amigo de Oscar, afirmó: él nunca cerró ese capítulo. Asl fue su inspiración más grande, su musa. Deria siempre lo supo, pero confiaba en que el tiempo curaría esas heridas. Lo que vimos en directo fue simplemente la verdad saliendo a la luz. A medida que pasaban los días, la tensión mediática aumentaba. Los productores del programa que originó la controversia emitieron un comunicado pidiendo disculpas por el malestar causado: nuestro objetivo nunca fue incomodar a nadie. La conversación sobre Asl surgió de manera espontánea. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. En la noche del viernes, Oscar fue visto conduciendo solo por las calles de Estambul. Testigos aseguran que se detuvo frente a un pequeño café donde solía ir con Asl años atrás. Permaneció dentro del auto varios minutos, mirando hacia la ventana del lugar, antes de marcharse en silencio. Un periodista que lo siguió relató: era como si buscara un recuerdo perdido. Mientras tanto, Asl publicó una historia en Instagram con una imagen de un atardecer y una sola frase: el tiempo siempre revela lo que el corazón ya sabía. Los seguidores interpretaron esa publicación como una respuesta directa a Oscar. La pregunta ahora es inevitable: ¿es este el final definitivo de la historia entre Oscar Denise y Deria, o el comienzo de un inesperado reencuentro entre Oscar y Aslemberg? Lo único seguro es que el público sigue pendiente, y cada gesto, cada palabra, cada mirada, se convierte en un nuevo capítulo de este amor imposible que parece negarse a desaparecer. ¿Y tú, querido espectador, crees que el amor de Oscar y Asl merece una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas noticias sobre esta historia que sigue dando de qué hablar en todo el mundo del espectáculo turco. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Oscar y Asl podrían volver a encontrarse? Cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta sorprendente confesión. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del corazón.